Hola a todos, a continuación realizaremos la presentación de la unidad 1, fase 2, ciclos contables, conceptos contables, el cual está realizado por el grupo colaborativo número 86 con los integrantes Germán Alonso Toro, Laura Campo, Sandra Gutiérrez, Sebastián Poloche y Luisa Fernanda Vaquero. Hemos sabido que a medida del crecimiento empresarial se ha aumentado el orden específico para poder llevar los ingresos y egresos de nuestras cuentas contables. En este caso, necesitamos tener una información detallada de las disminuciones o aumentos que la empresa pueda llegar a tener, tanto en sus bienes como en el área económica o financiera. Por medio de este trabajo podemos llegar a tener un conocimiento más específico de la definición, los conceptos y ciclos contables, los cuales serán de gran importancia a nivel económico y empresarial. Nuestros objetivos a través de nuestro trabajo colaborativo es aprender por medio de la actividad propuesta acerca de las definiciones, los conceptos y los ciclos contables. Esto quiere decir que vamos a determinar qué es la contabilidad, sus fundamentos, sus cuentas y la naturaleza de las mismas y soportes contables. Vamos a comparar cuáles serán los mejores métodos contables a utilizar en el área empresarial y vamos a comprobar por medio de los elementos determinados en la presentación que es de gran necesidad económica y empresarial teniendo un conocimiento contable. Los temas a tratar serán la definición de la contabilidad, los fundamentos de la contabilidad, clasificación y naturaleza de las cuentas, partida doble y soportes contables y activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Para esto vamos a darle continuación a nuestra compañera que va a realizar el proceso de la definición de la contabilidad, fundamentos de contabilidad y clasificación y naturaleza de las cuentas. Ahora pasamos con el primer concepto, donde vamos a tener una breve definición de lo que es la contabilidad. Entonces nos dice que la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. También se puede definir como que es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y con esta documentación poder establecer las estrategias necesarias con el objetivo de mejorar su rendimiento económico. Pasamos a la siguiente, donde nos dice que la contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Ahora vamos a ver algunos tipos de la contabilidad, los cuales se dividen en tres. El primer tipo de contabilidad va en función de su naturaleza. Esto quiere decir que aquí hablamos de si es pública o privada. El segundo tipo de contabilidad es por el tipo de actividad económica. Por ejemplo, existe la contabilidad industrial, la petrolera, la comercial y muchas otras. Y el tercer tipo de contabilidad es en función del campo en el que se aplique. Entonces esto va dependiendo de la especialización, donde se pueda diferenciar entre contabilidad fiscal, gerencial, contabilidad de costes o contabilidad financiera. Listo, ahora pasamos a ver un poco de los objetivos de la contabilidad, cuáles son analizar y dar parte de los recursos económicos de una empresa, permitir a los administradores una correcta planificación y dirección de las transacciones comerciales, controlar y llevar un registro de las gestiones de los administradores y las cargas tributarias de la empresa. Otro objetivo vendría siendo ayudar a predecir los flujos de dinero y colaborar con la información necesaria a la hora de realizar una estadística nacional en torno a las actividades económicas. Uno de los procesos de la contabilidad es la armonización contable. Esto es un proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos años para que las cuentas anuales de las empresas sean comparables entre sí. A continuación vamos a ver otro concepto de la contabilidad, que son los fundamentos. Aquí tenemos una breve definición de lo que es contabilidad y vamos a pasar a la finalidad e importancia de la contabilidad.
Una de las importancias y cuál es la finalidad de la contabilidad es porque se lleva a cabo un registro y clasificación y resumen de todas y cada una de las operaciones que se realicen en una empresa donde tengan efectos financieros. Otra importancia es la obtención de información financiera relativa a la situación de la empresa, los resultados de sus operaciones y otros aspectos financieros. Otra finalidad es la elaboración de los estados financieros, como el balance general, en el que se presenta la situación financiera, estados de resultados en el que se muestran los resultados operacionales realizados y en los que se describen diferentes aspectos de carácter financiero. Uno de los fundamentos de la contabilidad son los bienes y derechos, obligaciones y patrimonio. Entonces, como primera definición tenemos los bienes y derechos, donde dice que es el total de recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. El segundo concepto, que es obligaciones, también llamado como pasivo, es el total de deuda de la empresa, es decir, que representa las obligaciones que tiene la empresa de pagar los importes monetarios correspondientes a recursos obtenidos de personas ajenas. Y el tercer concepto es patrimonio o capital contable, como también se le puede llamar. Esta expresión es empleada para referir la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de la operación de la empresa, es decir, que es el capital social más la utilidad o menos la pérdida. Ahora pasamos a ver algunos de los estados financieros donde tiene pues cierta clasificación. Están los de la información que brindas, dentro de estos están el estado principal, secundarios y complementarios. Otra clasificación es la fecha o periodo al que se refiere. Dentro de estos están estáticos y dinámicos. Y luego siguen el grado de información que proporciona. Dentro de estos están los estados sintéticos y detallados. Otra clasificación es la regularidad de su formulación. Y tiene dos estados, que es el periódico y el esporádico. Y la última clasificación es la fecha a la que presentan sus valores. Y como estado tiene históricos y presupuestados. Ahora pasamos a costos, gastos y pérdida. Aquí tenemos una breve definición de cada uno de estos, donde el costo es aquella parte o porción de adquisición de bienes de propiedad o servicio que se ha sido diferida o que aún no se ha aplicado a la realización de los ingresos, es decir, los desembolsos necesarios para la fabricación de algún producto o servicio, pero que aún no se ha realizado a través de la venta. El gasto son aquellos desembolsos que se aplican contra el ingreso del periodo durante el cual se vengaron, pero que no se identifica con la producción de un artículo o servicio. Y la pérdida son reducciones en la participación del patrimonio por las cuales no se ha percibido ningún valor compensativo, por ejemplo, la destrucción de un activo por un incendio. Ahora pasamos a algunas normas básicas. Aquí tenemos, continuamos con el tercer concepto contable, que es clasificación y naturaleza de las cuentas. Dentro de la naturaleza de las cuentas hay dos, la deudora y la acreedora. La deudora son las cuentas que tienen una deuda con la entidad, y dentro de estas están los activos, costos y gastos. Y la acreedora son las cuentas con las que la entidad tenga una deuda. Dentro de la acreedora están los pasivos, capital e ingresos.
las cuentas se clasifican de la siguiente manera: cuentas de activo, de pasivo, patrimonio, ingreso y gastos, y costo de venta, producción, orden deudoras y orden acreedoras. Los activos son bienes y derechos o propiedad de la empresa. Es de natural deudora o saldo débito. Los pasivos son las deudas que la empresa debe pagar. Y el patrimonio, dentro del patrimonio hay dos, el neto y el pasivo interno. Y el patrimonio son los recursos propios de la empresa. Tenemos los ingresos, gastos y costos. Los ingresos es el concepto por el cual la empresa debe recibir pagos. El gasto se utilizan para todos los conceptos que va a pagar la empresa que no estén relacionados con su actividad principal. Y los costos, si están relacionados con la actividad principal de la empresa. Dentro de las cuentas de orden están las deudoras y las acreedoras. Las cuentas de orden deudoras se agrupan las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Y las cuentas de orden acreedoras se agrupan las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto se puede llegar a afectar la estructura financiera del ente económico. Dando finalizados los 3 primeros conceptos contables, le doy la palabra a mi compañera Sandra, en la cual estamos trabajando colaborativamente. Ella dará la explicación de los últimos 2 conceptos contables, los cuales son partida doble y soportes contables, y el quinto, que es activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gastos. Muchas gracias, compañera. Iniciamos entonces con el punto 4, partida doble y soportes contables, el cual fue creado por Fray Luca Pacioli Bartolomé, quien fue un matemático italiano y un fraile franciscano, quien inició un libro el cual tiene los conocimientos de la partida doble. Dentro de su publicación se incluían algunos conceptos que hasta el día de hoy siguen vigentes, como los débitos y créditos, el libro mayor de cuentas, los activos, los pasivos, las cuentas por cobrar, inventarios, el capital, ingresos, gastos, las categorías de cuentas que se informan en el balance general y el estado de resultados de una organización. La partida doble se define en cada asiento contable con 2 cuentas contables, una por el debe y otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe deben coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber, ya que el método contable de la partida doble se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Dentro de la partida doble tenemos el asiento contable, como ya lo habíamos mencionado. El debe son los aumentos de activo, disminuciones de pasivo o disminuciones de patrimonio, y el haber son disminuciones de activo, aumentos de pasivo y aumentos de patrimonio. En este caso tenemos la opción acá de nuestra cuenta T, en la cual va el nombre de la cuenta, debe o haber. La partida doble es el método utilizado en la contabilidad para registrar operaciones. Se registran 2 veces cada valor o movimiento dependiendo de si es débito o crédito. Las cosas no surgen de la nada. Cada valor es el resultado de una acción u hecho económico. Cuando recibo dinero por una venta, debo también despojarme de un bien o debo entregar algo a la otra parte que me entrega un dinero. No puede haber un movimiento que solo afecte cuentas de una misma naturaleza. Si una cuenta se afecta a un lado positivo, la otra se debe afectar en el lado negativo. La partida doble se compone de una cuenta, tal cual debe tener un nombre, un código o un valor negativo y el otro positivo. El valor negativo corresponde a un crédito y el valor positivo corresponde a un débito.
Los soportes contables que son utilizados en nuestras cuentas son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por ello que debe tener en especial cuidado al momento de elaborarlos, donde se elaboran en original y tanto copias como las necesidades de las empresas las exigen. Todos los soportes contables deben contener la siguiente información: nombre o razón social de la empresa, nombre, número y fecha del comprobante, descripción del contenido del documento, firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. Los principales soportes de contabilidad son recibos de caja, recibo de consignación bancaria, comprobante de depósito y retiro de cuentas de ahorro, factura de compra y venta, cheque, comprobante de pago y algunos soportes contables adicionales son la letra de cambio, pagaré, nota débito, nota crédito, comprobante diario de contabilidad y recibo de caja menor. Debemos tener en cuenta que los comprobantes de contabilidad contienen el registro contable de forma resumida y organizada sobre los hechos económicos y no requieren el cumplimiento de requisitos especiales ni requieren solemnidad alguna. Por lo general no constituyen prueba de nada, solo indicio y solo son utilizados internamente por la empresa, mientras que el comprobante de contabilidad prueba el registro contable y el soporte de contabilidad prueba el valor registrado en la contabilidad. En el número 5 tenemos los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Las cuentas pertenecientes al activo, pasivo, patrimonio permiten conocer la situación financiera. Estos tres grupos de cuentas conforman el balance general reportado de una determinada fecha, dando a conocer en resumen de qué dispone la empresa y qué obligaciones mantiene hasta la fecha de elaboración del reporte. Los activos representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. Los activos se clasifican a su vez en activos corrientes, son los activos que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación del emprendimiento. Activos no corrientes, que son activos que no tendrán fines de negociación, permanecen más de un año, sirven para generar los ingresos tales como la máquina o equipo de cómputo. Y los otros activos, aquellos que no se pueden clasificar ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades de la organización. Por ejemplo, los gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería, etc. Dentro del pasivo tenemos las deudas que poseen, recogidas en el balance de situación, comprenden las obligaciones actuales de la compañía que tiene origen en transacciones financieras pasadas. En este caso, los pasivos forman parte de corrientes, que son deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor a un año, proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, gastos pendientes de pago, impuestos pendientes de pago. En los pasivos no corrientes están las deudas y obligaciones con vencimiento de plazo mayor de un año, hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo y otros pasivos que son las cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles en utilidad conforme pasa el tiempo, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. En nuestra cuenta patrimonio, esta representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en la empresa, el aporte inicial de los socios o el incremento de capital efectuado por los socios según escritura pública. Están capital autorizado, representa el capital al cual se puede llegar, es una meta más clara para los socios. El capital suscrito, que es el capital que la empresa está utilizando en el momento para realizar sus diferentes operaciones, que es un capital en circulación. El capital suscrito y pagado representa el capital de la empresa que ya utilizó y fue pagado. El superávit, que son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables como resultado de las operaciones mercantiles, incluyen las reservas y las utilidades por distribuir. Y el superávit ganado, es el caso de las sociedades cuyo capital está formado por acciones y estas se revelan o venden a un mayor precio y utilidades por distribuir, obtenidas en ejercicios anteriores o en el último ejercicio realizado. Están las reservas, que representan los valores que las sociedades designan de sus utilidades. Está la reserva legal y obligatoria, que se liquida anualmente al 10% hasta completar el 50% del capital de socia. Está la reserva estatutaria, que es el destino del beneficiario cuyo importe anual debe estar prefijado en los estatutos de la empresa atendiendo a sus propias consideraciones del funcionamiento interno. Utilidades de periodo, que representan las ganancias netas entre los socios obtenidas en ejercicios anteriores o en el presente ejercicio contable. El superávit de capital representa las actividades extraordinarias, giro ordinario del negocio.
Dentro de los ingresos tenemos el ingreso operacional y ingresos no operacionales. El ingreso es corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes, presentación de servicios y otro tipo de operaciones. Dentro de los operacionales tenemos la actividad principal de la empresa. Las cuentas que forman parte de este subgrupo son solamente ventas, prestación de servicios. Son originarios de la venta de bienes o prestación de servicios. Los no operacionales son ingresos por intereses, ingresos por comisiones, ganancia en venta de activos, entre otras. Son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a lo principal de la empresa. Y por último tenemos los gastos, los cuales representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias, y que en ningún caso pueden tomarse o confundirse dentro del rubro de costos, activos u otros subgrupos que por su naturaleza incluyan partidas de gastos especiales. Tenemos los gastos operativos, operativos de ventas, financieros y no operacionales. Dentro de los operativos tenemos los gastos operativos de ventas, operativos administrativos o financieros, y son aquellos desembolsos que incurren en la empresa para su desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente. El gasto operativo de ventas son los gastos correspondientes al departamento de ventas, es decir, entre las principales cuentas están sueldos a vendedores, salarios a personal obrero, despacho, gastos de embalaje en ventas, patente, impuesto al valor agregado, o sea, IVA, entre otras. El gasto financiero son todos los demás gastos normales y necesarios de la empresa, pero que no tienen que ver con las ventas. Las principales cuentas son sueldo al personal de la empresa, gastos legales, honorarios profesionales, servicios públicos, publicidad y propaganda, impuesto a la renta, las depreciaciones de los activos, entre otras. Y los gastos no operacionales comprenden las sumas de dinero pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal del ente económico. Las cuentas más comunes son pérdida en activos, en venta de activos, notas de débito por devolución de cheques, entre otras. Para concluir nuestro trabajo, debemos tener en cuenta que es de gran importancia adentrarnos al conocimiento de contabilidad, al conocimiento contable. Para ello, debemos tener en cuenta que dentro de la estadística financiera o dentro de nuestra tenencia financiera está la parte individual y la parte empresarial. Por ello, pues la parte empresarial se vuelve de gran importancia llevar un registro contable. Con esto sabemos que debemos tener una naturaleza deudora o acreedora, las cuales irán dentro de una cuenta de débito o crédito según la naturaleza de la misma, y como parte de nuestra contabilidad la empresa deberá contar con débitos, con débitos y créditos y con los debidos soportes contables, con la información resumida y organizada de los hechos económicos y que forman parte del balance general el cual dispone la empresa. Es por ello que al realizar este trabajo obtuvimos el debido conocimiento acerca de la contabilidad, los conceptos, funciones y determinantes que nos conllevan a mejorar el área contable. Por último, realizamos la presentación de la bibliografía y agradecemos por su atención, no sin antes darle el agradecimiento a nuestra respetada tutora Juana Patricia Díaz. Gracias a todos por su atención, que tengan un feliz día.